Muy buenos días, amigos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Santiago Vicente Torres Armijos. Soy estudiante de la Universidad UTE. Voy a presentar mi proyecto final de la asignatura de Nuevas Tecnologías dirigida por el ingeniero Javier Orbea. Para mi proyecto final voy a dar una explicación o una breve exposición del motor Atkinson. A lo largo de la exposición vamos a hablar de diferentes puntos. Dentro de ellos tenemos lo que es la historia del motor Atkinson, es decir, sus inicios. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el motor Atkinson, las características que hacen diferentes al ciclo Atkinson de un ciclo Otto o cuáles son las características que definen a un motor Atkinson. Vamos a hablar de las aplicaciones en vehículos híbridos, que esa es la razón por la que estamos hablando de las nuevas tecnologías y las conclusiones del tema a las que hemos podido llegar gracias a esta exposición. Para dar inicio, vamos a hablar de la historia del motor Atkinson. En 1882, James Atkinson diseñó un motor basado en el de ciclo Otto. Se diseñó para saltarse la patente que protegía al motor de 4 tiempos. No pasó de ser una anécdota histórica, pero el ciclo en el que se basa se ha rescatado en los últimos años para los híbridos. Es decir, esta tecnología diseñada por James Atkinson en aquel tiempo simplemente fue un momento histórico, una anécdota, pero no se llevó a cabo para ninguna aplicación. En el día de hoy, hace un poco tiempo atrás, se empezó a utilizar este motor, dadas sus características que las vamos a ver a continuación, para las tecnologías en híbridos. Como introducción tenemos que el ciclo Atkinson es más eficiente, ya que consigue relaciones más altas de compresión. La gasolina, cuando se encuentra muy comprimida, tiende a detonar antes, lo cual no interesa, pero si se logra una alta relación de compresión, el rendimiento termodinámico es superior. Lo que intenta decir este párrafo es que nosotros vamos a tener un motor en el cual, si tenemos las características de la gasolina, que el índice RON es muy bajo, esta va a detonar antes de tiempo, que es lo que no necesitamos. Lo vamos a explicar mucho más fácil con este pictograma, esta gráfica que tenemos aquí al lado izquierdo. Dice, los motores con mayores relaciones de compresión necesitan gasolina con un octanaje superior. El índice RON no habla del poder detonante de la gasolina, sino al revés, de su poder antidetonante. Si nos fijamos en la gráfica, dice que la gasolina de 95 octanos es utilizada para la mayoría de vehículos. En el Ecuador actualmente estamos utilizando gasolinas con un índice RON de 87 a 92 octanos, lo cual se está utilizando para la mayoría de vehículos, como dice en la gráfica. Sin embargo, podemos ver que si aumentamos el índice RON a 98 octanos, esta gasolina ya se utiliza para vehículos de alta gama. Como lo expliqué anteriormente, si tiene que aumentar el índice RON, es decir, esta gasolina tiene que tener un poder antidetonante mayor, porque estos vehículos ya tienen relaciones de compresiones mucho más altas. Como nos podemos fijar, si seguimos avanzando, las gasolinas con un índice RON de 100 octanos ya son utilizadas para lanchas fuera de borda. Y si aumentamos un poco más, en un intervalo entre 120 a 180 octanos, estas gasolinas ya se están utilizando para lo que son aviones. Entonces, haciendo un breve resumen, el índice RON de la gasolina indica lo que es el poder antidetonante de la gasolina, y en mayor sea el índice RON, es mejor para los vehículos que necesitan relaciones de compresión mucho más altas. Una pregunta muy importante entonces es, ¿cómo consigue el motor o el ciclo Atkinson aumentar la relación de compresión, evitando que la gasolina RON de 95 octanos, o la que se utiliza para la mayoría de los vehículos, en el caso de Ecuador 87 y 92 octanos, detone antes de tiempo? Es muy fácil, como lo explica. Para lograr esto, el motor o el ciclo Atkinson retrasa el cierre de válvulas de admisión, permitiendo un pequeño reflujo de gases que vuelve al colector de admisión mientras asciende el pistón, permitiendo una relación de compresión superior. Estas válvulas controlan la cantidad de gases en el cilindro y la duración de la carrera de compresión. Como vemos en esta imagen, lo vamos a explicar. Un ciclo convencional o un ciclo de motor Otto, al momento de que el pistón está en el punto muerto inferior y procede a hacer el ciclo de compresión,
el vehículo, o sea, las válvulas de admisión están completamente cerradas para cuando el pistón empiece a subir, se pueda dar la compresión y esta se empieza a medir desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior o el punto muerto o el punto más alto. En cambio, en el ciclo Atkinson, como podemos darnos cuenta, ya el pistón está en el punto muerto inferior, va a empezar a hacer su ciclo de compresión, pero la válvula aún está abierta. Es decir, para sacar la relación de compresión de un ciclo Atkinson, vamos a tener que tomar en cuenta desde el momento en que se cierre completamente la válvula, desde ese punto hasta el punto muerto superior. Dicho de otra manera o explicado con otras palabras, la carrera de compresión dura menos que la carrera de expansión. Es decir, dura menos porque si en un ciclo Otto tenemos este punto muerto inferior a punto muerto superior, en el ciclo Atkinson vamos a tener desde este punto, que es donde efectivamente se cierran las válvulas, existe la compresión hasta el punto muerto superior. Todo esto nos sirve para aprovechar mejor la energía liberada durante la explosión de la gasolina. Como hay una menor mezcla en el cilindro, la potencia es inferior a la de un motor o de ciclo Otto de la misma cilindrada. Es decir, si nosotros comparamos un motor de ciclo Otto y un motor de ciclo Atkinson con la misma cilindrada, la potencia del ciclo Atkinson será menor. Pero la gran diferencia es que la eficiencia termodinámica del ciclo Atkinson es más alta, ya que estos gastan menos. Al momento de que existe menos mezcla, existe menos calor y existe menos potencia, pero ganamos eficiencia. Como los Atkinson gastan menos y dan menos potencia, son motores idóneos para las aplicaciones híbridas. El motor eléctrico aporta la potencia que falta y así combinan una entrega de potencia buena con un consumo realmente bajo. Es decir, la tecnología híbrida combina lo que es un motor de ciclo Atkinson o un motor de combustión interna con un motor eléctrico. Un motor de ciclo Atkinson trabaja muy eficientemente, son eficientes en cuanto al consumo, pero no tienen la potencia necesaria. Entonces, acoplamos un motor eléctrico que va a aportar aquella potencia que le falta al motor Atkinson y esa combinación hace que el híbrido trabaje de muy excelente forma. Los híbridos procuran que el motor Atkinson gire a su régimen más eficiente y el exceso de potencia generada se almacena en las baterías. Esto supone un menor consumo que si se utilizase el motor Atkinson en regímenes en los que no consigue la misma eficiencia termodinámica. Es decir, la tecnología de los híbridos siempre va a trabajar en que el motor de ciclo Atkinson trabaje en sus relaciones más eficientes. Y si existe una potencia, un exceso de potencia generada, esta se va a almacenar en la batería para los motores eléctricos. Conclusiones. El motor Atkinson es mucho más eficiente que un motor de ciclo Otto, ya que consigue relaciones más altas de compresión. La carrera de compresión dura menos que la carrera de expansión. Estos motores gastan menos y dan menos, por ende son motores idóneos para las aplicaciones híbridas. Como conclusión podemos decir que el motor de ciclo Atkinson fue una idea, se puede decir, muy radical en su tiempo, pero no se llevó a grandes aplicaciones. En la actualidad se le dio una aplicación en la tecnología de los híbridos y que se diferencia del ciclo Otto por sus características en cuanto a la carrera de compresión. Como ya lo expliqué, la única diferencia que existe entre el ciclo Otto y el ciclo Atkinson es que la carrera de compresión de un ciclo Otto se mide desde el punto muerto inferior, cuando ya se ha cerrado completamente la válvula de admisión y el pistón asciende hacia el punto muerto superior. Y en el ciclo Atkinson existe un retraso en el cierre de la válvula de admisión, permitiendo un reflujo de gases. Entonces se empieza a medir la relación de compresión desde cuando se cierra la válvula, es decir, la carrera de compresión será menor que la carrera de expansión. Sin embargo, gastan menos. Al momento de gastar menos, existe incluso menos temperatura, menos calor, y de esa forma es más eficiente que un ciclo Otto. Al ser más eficiente que un ciclo Otto, se da sus aplicaciones para híbridos y la potencia que le falta a este motor Atkinson se la recupera o se hace una combinación con un motor eléctrico y esta tecnología son los híbridos. Tenemos la bibliografía, es recuperada como netgrafía
es Costa del 2009, es un motor de ciclo Atkinson. Ahí está el link donde nosotros podemos encontrar esta tecnología. Esta ha sido mi presentación. De antemano, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido comprendido y que puedan seguir investigando sobre esta tecnología.